¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más a los especiales, a los en vivos de Ole Mano Comunica. Hoy ya 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen para aquellos que son católicos. Hoy nos despertaron con pólvora y muy contentos los transportadores porque ella es precisamente la patrona de los transportadores, de los aviadores, de la gente que navega. Entonces, un saludo para todos aquellos que son devotos a la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo. Hoy, como siempre, nuestro productor Joel González, nuestro amigo, colega y abogado Oscar Javier Gómez, hoy con un invitado súper especial. Aquí hablamos unas cositas rapiditas, pero es que ya tenemos acá el invitado y toca rapidito porque con él hay muchísimos temas para hablar. Bueno, muy contentos los hinchas de la selección argentina, ya vivan en Colombia, en Inglaterra, en Estados Unidos, con el paso a la final. Hay muchos que no quieren a la selección argentina, pero ya le estaré preguntando de eso aquí a mi amigo Oscar y a nuestro invitado, que veo que no les gustó el paso a Argentina. Nosotros sí estamos muy contentos. Oiga, nuestro productor ha acertado en varias. Acuérdese que él dijo que el partido Colombia-Suiza quedaba empatado, que nosotros dimos por ganadora a Colombia, y pues al final dijo que ganaba Colombia en penaltis, pero bueno, no fue así. Y en ese caso le faltó a Colombia lo que le sobra a los argentinos para remontar esos marcadores, y también dijo que pasaba Argentina en la final. A mí me hubiera gustado una final España-Inglaterra, en el sentido de que fueran otros, que cambiaran un poquito, pero hace muchos años. Seguimos a esa albiceleste. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Y bueno, triste entonces, ¿por qué no pasó Inglaterra? Pues, o porque pasó el que nadie dice que quiere mucho, que es Argentina. Hola Marta, un saludo cordial para todos los oyentes que a esta hora se conectan con el en vivo de Ole Mano Comunica. Bueno, pues yo no quería que pasara Argentina, yo quería que pasara Inglaterra, entonces pues de esperar ahora, entonces del mundo es una final inédita, entonces esperemos a ver qué ocurre el próximo domingo con esa final entre España y Argentina. Esperemos que sea un gran partido. Esa final se iba a jugar, no sé, en Oriente Medio, por allá, creo que a final del año pasado, que no se pudo por temas políticos, ¿no? De todas formas se enfrenta el campeón de Europa con el campeón de América. Y estábamos nosotros ahí pegaditos, pero mire, lo vuelvo a decir, hay mucha gente que dice que los argentinos son creídos, que los argentinos se creen más. Yo lo que siento es que ellos tienen un coraje, una berraquera, que es la que dicen que tenemos los santanderianos, que a veces parece que la tenemos para pelear hasta con el de la esquina, el del mango, el de la papelería y demás, pero no cuando deben ser cosas que valgan la pena. Esa berraquera le faltó a Colombia, entre otros a un jugador como Luis Díaz, no, que venía a jugar, que venía cansado de tantos torneos y demás, pero todos venían igual, y muchos vienen de ser campeones con el Paris Saint-Germain y que en cada uno de sus países, entonces les falta berraquera a Colombia, que es la que le sobra a los argentinos. Lastimosamente, lastimosamente. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre, y yo me estoy preparando para ahora cuando tengamos a nuestro invitado, porque hablamos de cualquier cosa, de todo, y ustedes se van a dar cuenta cuando ya lo presentemos. Eso sí, va a tocar invitarlo muy seguido por estos lares. Bueno, usted trae camiseta de rayas azules y blancas, no sé por qué. No, nada que ver con Argentina. Pero vea, las coincidencias, diosidencia o coincidencialmente. Rápidamente, dos temitas aquí para empezar con nuestro invitado, el tema de pensiones. Hoy es 16 de julio, veníamos hablando desde mayo, desde que iniciamos los especiales, que era una fecha especial. ¿Por qué hoy es especial y por qué hay que tener en cuenta este día las personas que estén pensando en el tema de las pensiones? Bueno, aquí lo hemos venido diciendo durante hace rato, que hoy ya vence el plazo de la ventana pensional del artículo 76 de la reforma pensional. Y ya, como dicen por ahí las señoras, lo que fue. Ya lo que no hizo antes ya no se puede hacer ahora. De esa manera, o sea, administrativamente, los traslados de fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a fondo privado, previamente unos requisitos que también ya los habíamos dicho aquí, las mujeres más de 47 años, o que le falten menos del requisito de edad, que son 57. O sea, después de los 47 en adelante, inclusive que cumplan los 57 o un poquito más, en el caso de los hombres de 52 hacia adelante, pues recordemos que son 62 años para los hombres el requisito, y las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas y los hombres 900 semanas. De esa manera se podrían pasar, o se pudieron haber pasado de una manera mucho más fácil, es decir, administrativamente. Eso no quiere decir que los que no lo hicieron pues no lo puedan hacer, solo que ahora va a ser diferente, porque si no ocurre algo con la contrarreforma que está planeando el presidente electo, pues entonces tendríamos que hablar que esto se podría realizar, pero ya por medio de una demanda laboral.
Si usted no se alcanzó a pasar ya hoy 16 a trasladar, entonces ya después de esta fecha lo podría hacer, pero ya tendría que ser con una demanda, con el abogado de por medio, en un litigio, en fin. Esa situación se podría hacer, pues lógicamente que es más costosa en la parte económica y en la parte de tiempo también se demora un poquito más. Y recordemos, nos pasa lamentablemente en Colombia que dejamos las cosas para el final, creyendo que vamos a alcanzar. Así pasa cuando son las elecciones, así pasa cuando vamos a entrar a un espectáculo. Llegamos de último, o sea, un poquito de drama, ¿no? Pero llegó el día, lo hemos estado reiterando constantemente aquí, que el 16 de julio era la fecha. Tengo un caso de una persona que quiso cambiarse hace 2 días, pero lastimosamente no pudo. O sea, se había pasado el año anterior del fondo privado al público y quiso retroceder y le dijeron que no se podía porque tenía que tener mínimo 5 años de antigüedad en ese fondo. Entonces, pero escuchando medios esta mañana decían que se pasó mucha más gente de los privados al público que del público al privado. Quiere decir que el público de todas formas puede tener una que otra ventaja sobre los privados. ¿Por qué? Pues si usted quiere seguir cotizando para pensionarse efectivamente, y si cotiza más del salario mínimo, efectivamente en el fondo público con pensiones le favorece más. Pero también si únicamente por ¿cómo es? Salario mínimo, si sigue cotizando por salario mínimo, pues es mejor en el fondo privado porque se va a cotizar en menos tiempo, porque son 1.150 semanas, que si usted es mujer hoy son 1.135, menos, un poquito menos, y en el fondo privado, en el fondo público Colpensiones son 1.300, ¿sí? Entonces, lo único que le gana de pronto el fondo privado es en eso a Colpensiones. Y en el evento en que usted tenga ahí unas cotizaciones, un dinero, y quiera que le devuelvan esos aportes, se los entregan, como ya lo hemos dicho, se los devuelven con rendimientos, con intereses, lo que no ocurre en Colpensiones. Bueno, y rápidamente la segunda pregunta. Hay un señor que nos escribió, él ya es pensionado, resulta que él jugó fútbol antes de entrar a las empresas que le cotizaron una pensión. Jugó 8 años al fútbol, estuvo en el Bucaramanga, luego pasó al equipo Envigado y terminó su carrera en un equipo que ya no existe en la costa, que era el Sporting, hace mucho tiempo. Él me pregunta, ¿yo puedo reclamar todavía pensando en que nunca estas empresas, estos clubes deportivos me cotizaron? Yo tengo una plática ahí, ¿qué puedo hacer? Ya se pensionó. Ya es pensionado, pero no tiene nada que ver su pensión con los equipos de fútbol. Bueno, pues se puede, lógicamente que sí, a efectos de mejorar su pensión. Es decir, si es pensionado de Colpensiones y le quedaron debiendo esos equipos, por decir algo, 5 años, se hace el trámite porque la pensión, recordemos, ya lo hemos dicho muchas veces, es imprescriptible, se hace el trámite una vez el juez laboral ordene que se debe hacer el cálculo actuarial y pagar esas semanas que lo debe hacer el empleador, en este caso el equipo o los equipos, ahí vendría a ser una reliquidación de pensión, para que esa pensión lógicamente se le suba, pues dependiendo de lo que el cálculo actuarial, se le suba un poquito más de lo que está ganando o de lo que está devengando en este momento. Bueno, ya saben ustedes, si tienen alguna inquietud, quieren saber algo más sobre pensiones, profundizar el tema, ¿qué debo hacer si yo tengo unas semanas por ahí, si me quiero pensionar, qué clases de pensiones hay? Todos estos temas ustedes nos pueden escribir y con mucho gusto les estaremos respondiendo y buscarle de pronto una solución a esa problemática que tienen. ¿A qué número se pueden comunicar? 311-619-5671. O al 315-378-7964. Ya saben que estamos también aquí todos los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana resolviendo todas las inquietudes sobre pensiones. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos, tiene usted un invitado súper especial. Sí, señora, usted y yo muchas veces dialogamos con él cuando usted trabajaba en RCN, cuando yo trabajaba en Caracol, y fue siempre ha sido una gran persona, un gran personaje del fútbol. Ojo que no solamente le habla a usted de fútbol, le habla de otros temas todo. Y vamos a hablar, aparte de todo, también tiene un buen repertorio de chistes. Bueno, nuestro invitado el día de hoy, pues preséntelo usted, Marta. Bueno, nada más y nada menos que el profesor Norberto Anaya, a quien conocimos, lo que decía Oscar, en la época que éramos periodistas, reporteros deportivos en RCN y Caracol, respectivamente, pero que era una de las fuentes principales, ¿no? Eso llegaba uno y siempre había noticias, siempre decía uno, ay, ¿con quién me desvaro? No, las noticias que daba eran muy importantes, entonces decía uno, no, vale la pena entrevistarlo cada vez que lo encontrábamos. ¿Qué tal, profe? Buenos días y bueno, ¿qué ha sido de su vida todo este tiempo? Muy buenos días, Martica, y lo mismo para Oscar. Muy buenos días. Para mí es muy agradable
volverlos a encontrar en esto que ha sido la pasión de sus vidas también. Y contento de poder hablar con ustedes y con quienes me oigan. Bueno, yo empecé a conocer al profesor Norberto Anaya cuando yo era muy pequeño y resulta que el profe, que yo le hice seguimiento al Bucaramanga, a Selecciones Santander, como hincha del fútbol, como repito, desde niño, de los 7, 8 años, cuando me llevaron al estadio, profe, y lo recuerdo a usted al lado del profesor Alberto Forero en aquella famosa selección de 1981. Esa selección que ha sido la única campeona hasta el momento, la única que nos ha dejado realmente unos muy bonitos recuerdos. Pues no sé si antes, lógicamente que usted tal vez desde antes estuvo vinculado, pero repito, el nombre de Norberto, pues no sé, para mí, para otras personas quizá empezó a surgir a partir de ese momento. ¿Cuál era el papel? Pues para mí era asistente técnico, pero no solamente era eso, entiendo. Usted en esa famosa selección de 1981, profe. Bueno, Oscar, realmente yo era asistente técnico y era además preparador físico. Entonces me correspondía hacer la parte sucia del fútbol. Pero muy contento, sí. Yo estuve en la del 80 también, que fue, digamos que fue el punto de partida para conformar la selección del 81. Se recogieron 400 jugadores de Bucaramanga. Es Oscar y Martica, es la única selección que se ha armado no seleccionando, sino desechando. Porque hoy en día al hijo del doctor Paquito hay que llevarlo. Y al hijo del médico tal hay que llevarlo. Y al hijo del político tal hay que llevarlo. Y si por ahí por el camino se encuentra un padre que tenga un buen número de votos, entonces también lo llevamos porque esos votos no hay que perderlos. Esa es la forma como se arma hoy una selección. Nosotros cogimos 400 jugadores en 1980. Desde diciembre de 1979 y parte del 80 fuimos por todos los pueblos de Santander, los más importantes. Estuvimos en El Socorro, en Belén. Bueno, algunos jugadores, ustedes lo recuerdan, son de esos pueblos. Estuvimos hasta en Aguachica, donde nos trajimos a Omar Cabrales. El arquero. El arquero, nosotros lo trajimos de Aguachica. Estuvimos en El Socorro, donde nos trajimos a Germán Gómez. ¿Era volante, creo, no? Era back central. Defensa. Estuvimos en Barranca, donde nos trajimos los 3 más importantes, que eran Aníbal Méndez, Vicente Hernández y Fernelli Bravo. El doctor Fernelli Bravo, porque hoy en día es doctor, ¿sí? y algo medio pastor. El olímpico, yo lo vi en un gol, bueno, más adelante vamos a hablar de eso, el famoso gol olímpico acá. Desde la esquina nororiental del estadio. A Bogotá. A Bogotá, sí. Al querido morenito que se me escapa ahorita el nombre. ¿Mosquera? Le hizo el gol olímpico. Sí, señor. Y con ese clasificamos. Pues seguimos ganando. Y entonces se empezó con 400, de tal forma que en más o menos marzo teníamos cerca de 200. Como le digo, Osquitar y Martica, no era por selección, sino por desechando lo que no, descartando jugador que no llenaba nuestras expectativas. Nosotros ya habíamos hecho un recorrido por los pueblos, como le digo, y ya sabíamos quiénes eran, pero tocaba hacer una cosa bien hecha. Entonces había que mirarlos ahí. Imagine, Oscar y Marta, que en la cancha Marte nos reunimos con los 400. Era como si fuera un partido del hexagonal de la Marte, la tribuna, lleno. Empezamos a decir, bueno, levanten la mano los que sean arqueros. 28. Entonces 28 arqueros se hacen allá. Los que sean defensas, tantos. Los que sean mediocampistas, tantos. Los que sean delanteros, ¡ah! Todo el mundo. Porque todo el mundo quiere ser delantero, claro, ¿no? Sí. Y listo. Alguno que me acuerdo llegó de delantero y terminó de defensa. Entonces, así las cosas. En junio, julio,
teníamos como 150 jugadores. Ah, bueno, nos pusimos con los 400 y los dividimos en equipos. Eso es equipo 1 hasta 20, 30 equipos. Y los poníamos a jugar durante 30 minutos y los mirábamos. Usted, Oscar, pertenece al grupo 8. Acuérdese el número 8. Mañana va a volver a jugar en el equipo 8. Y entonces había que volverlos a poner mañana y pasado mañana y así sucesivamente un mes. Para ir mirando y no cometer alguna equivocación. Y fueron saliendo. Algunos dijeron, sí, de verdad tiene razón, yo no estoy para esto. Y bueno, así se fue seleccionando, de tal forma que en noviembre de 1980 estaba el campeonato departamental en Barranca, que fuimos campeones. Y yo me encargué de ese equipo y me lo llevé para Barranca. ¿Quiénes eran? Los de la selección. Entonces nos fuimos, pero el Coco no está oyendo porque él no, ahorita el Coco, él está un poquito enfermito, pero el Coco, el 4 de diciembre de 1980, ya habíamos seleccionado a todo el mundo, ¿sí? Con la selección del 80, claro, que era para mezclar en los otros. Y ya habíamos seleccionado a todo el mundo y ya teníamos 30 jugadores. Y yo dije, bueno, 30. Ya ese era el grupo que quedaba. Ese era el grupo que quedaba. Y en la puerta de Coldeportes, cuando llegó el bus, el Coco cogió un papel que traía y dijo, Pedro, Chucho, Jacinto, José, y 5 se quedaron. 5 se quedaron con el maletín. Ahí. Para mí fue una puñalada muy terrible, pero... Coco era bravo, ¿no? Bravo. Sí. En todos los campos, ¿no? En todos los campos. Porque me decían, ¿usted por qué nunca peleó con el Coco? Ah, porque si me decían aquí que va a traer una cobija porque está haciendo mucho frío, yo iba y la traía. Sí. ¿Para qué me ponía a pelear? No, normal. Así las cosas, nos fuimos para Barranca y cuando vinimos estaba la famosa selección campeona de 1981. Esos 5 profes que salieron ahí, o sea, nunca, o sea, no, digamos, nunca volvieron a nunca nada, no, se desaparecieron totalmente. Me acuerdo de uno, es que yo no me acuerdo cuáles eran, pero uno que se llama Oscar León, se llama, y es por allá, trabaja, es como ganadero en los llanos, algo así. Y los otros, si no me acuerdo cuáles eran, pero lo sacaron. Lo sacaron. Y ya esa fue la forma y empezamos a darle duro. A veces nos sentábamos con el Coco a organizar el plan de trabajo porque nosotros organizábamos el plan de trabajo semanalmente. El Coco trabajaba en Coldeportes y yo también. Entonces, que perdone Coldeportes que no le estamos cumpliendo, pero nos sentábamos media tarde, una tarde, una mañana, a organizar y escriba. Y poníamos todo ya listo sobre el papel para cumplir con esa preparación física. A veces no estaba yo de acuerdo con algunas cosas, y le decía Coco, pero me parece que es que ponerle potencia en este momento, que meterle fuerza después de que se hizo un trabajo de potencia, no cabe. Bueno, sí, tiene razón. Entonces, siempre la opinión de cada uno era para analizarla y se respetaba, lógico. Se respetaba. Claro. Y así empezó la selección. ¿Cómo empezó? Había un jugador que yo me traje de Málaga, de apellido Tolosa. Jovencito, muy buen jugador. Excelente jugador que podría haber sido 10 de la selección. Y nos lo trajimos y empezó a hacer el trabajo con nosotros de preparación física. Y la preparación física que hacíamos era subir trotando hasta el kilómetro 7, 8, 9 por la carretera central. Otro poco subir por el lado de la Malaña para el Alto de los Padres y volver a bajar, trotando. Cualquiera dice que qué problema tan jodido, pero resulta que había
jugadores que no les hacía pero ningún problema ir por allá, que eran los dos Micos García. Ay. José Luis y Ricardo. Sí, y entonces venían y el punto de encuentro era en Los Pinos. Ahí hay un parquecito con un poquito de pasto. Ahí tenía que hacer 500 abdominales después de llegar por allá. Entonces, así empezamos la primera semana. Cuando terminamos la preparación física, Tolosa me llama y me dice, yo lo llevé para mi apartamento a vivir mientras lo contrataban, mientras lo sacaban para la selección. Y me dice, profe, ¿será que como volvemos hasta el martes, será que usted me da permiso de ir a Málaga a visitar a mi papá? Claro, vaya, ¿tiene para el pasaje? Sí, claro, yo tengo. Bueno, vaya. Todavía lo estoy esperando. Se aguantó toda la preparación física y se dio cuenta que ahí no era cantando. No era lo suyo. Y por eso la preparación física de la selección Santander era envidiable. Era envidiable. Mucha fuerza, mucha potencia y mucha resistencia. Eso era. Oiga, profe, pero todo el mundo habla de esa selección, yo no la vi, pero sí luego los jugadores que llegaron a Bucaramanga y salieron para otros equipos. ¿Qué pasó después? ¿Por qué de pronto, no sé si hubo un proceso o algo así, no volvieron a hacer esto mismo de ir a los municipios, traer más gente? ¿Por qué no siguió como esa historia tan bonita que hicieron ustedes en el 81? Sí, bueno, primero que todo yo le digo, eso no se volvió a hacer. Bueno, ¿qué pasó con los jugadores? Algunos integraron el Atlético Bucaramanga, Alfredo Ferrer, ¿sí? Claro. Domingo Alarcón. Algunos se quedaron un tiempo, ¿cómo? José Luis García, ¿no? José Luis García. Y Ricardo. Sí. Y otros no los quiso el Bucaramanga. Yo también tengo, pero no lo voy a decir aquí en estos micrófonos, tengo las razones por las que no los tuvieron en cuenta. Y don Carlos Arena, el papá de la selección, dijo, Norberto, nos los llevamos y nos los llevamos para Medellín. Y en Medellín pegaron. Allá fue que empezó siendo arquero Jofrey Van Estalen. Y otros que quedaron allá. ¿Por qué no los contrataron en Bucaramanga? Porque solo le doy una pistica. En Bucaramanga no es rentable para los directivos ni para el técnico. No es rentable contratar al señor porque es que está aquí. Hay que traerlos. Porque es que si está aquí, pasa lo de siempre. Yo vendí a Pitirri Salazar Ricardo. En aquella época, volante 10 de Emelec, que era el que yo dirigía. Yo lo vendí al Atlético Bucaramanga y me dieron 14 pares de guayos, sin cordones, y me tocó ir a reclamarlos donde Liscano. Sí. ¿Ya? Y me los dieron sin cordones. Esa es la compra del Bucaramanga, de la época. Y hoy en día es lo mismo. Pero si yo me hubiera llevado a Pitirri Salazar para Cali o para Argentina, lo habíamos vendido por lo menos en $2 millones. Indudablemente. ¿Y por qué vale mucha plata el que está por fuera? Bueno, ahí se la dejo. Porque es que eso no es tan claro, mejor dicho. ¿sí? A mí me sirve más traer un jugador de afuera. Pero le doy un dato. No sé si usted se acuerda de Castillito, marcador de punta derecho, que lo trajo el Tucho Ortiz de por allá de... Rubén Darío Castillo. Sí. Un moreno, uno negrito, que después fue trabajar en una bomba de gasolina. Bueno, él, que se murió en un partido de... No, eso sí no sabía, propio. Él estaba jugando para los lados de la Cumbre, no sé dónde, un partido, y terminó el primer tiempo y fue y se tomó error. ¿Tomar helado? No, se tomó un energizante y lo cogió, lo mismo que Irigoyen. Irigoyen terminó un partido y fue y se tomó un energizante antes de tomarse las cervecitas. No necesitó de gastar las cervezas. Entonces, a Castillito lo trajeron en esa época por 5 millones de pesos de Cali. A Castillito, el Tucho dijo, nos quedan 2 millones, los otros 3 millones, adivínelo Vargas. Y Tucho cogió 1 millón y le dijo, Castillo, yo lo tengo aquí este año
y usted se va a ganar 1.000.000 de pesos mensuales. 500.000 son míos y 500 son suyos. Mm. Y cuando termine el año, usted cobra lo que quiera. Es para cobrarle la traída, entonces yo le cobro 500.000 mensuales. Y le cobró 500.000 mensuales y al siguiente año no le cobró y Castillito jugó 2 años. Porque no era muy bueno. No, pero sí. había que traerlo de afuera. Ah, claro. Como uno que Mm. yo conozco de aquí que también fue jugador del Atlético Bucaramanga. Mano, cuando usted es dueño de la tienda, usted pone al que quiera claro. atender. Mm. Bueno, entonces aquí un jugador por el estilo, que ustedes tal vez lo conozcan. Después se lo digo, porque es gran amigo mío. Es gran amigo mío. Entonces, así las cosas, el asunto es que es mejor traer gente de afuera que comprarla aquí mismo. Claro. Porque aquí pasa lo de la papa, ¿no? Que dice, la compramos a los campesinos aquí arriba, es muy barata. Entonces hay que buscar el intermediario para que gane plata. Claro. Bueno, sí. listo. Ay, Bueno. No, profe, qué historia. Esa es una de las miles, ¿no? Que nos puede contar. No, yo tengo muchísimas Claro. historias, Martica y Oscar, Pero claro. imagínese. de todo lo que pasaba en el camerino Sí, con los sí, dos sí. termos, el termo azul y el termo rojo. Cuéntela. No, ya, cuéntela. Bueno, pues se murió uno de los protagonistas, que fue el Mono Cruz. ¿Sí? Ay, Sí, él se murió. El tinto solo se lo debían tomar nosotros los entrenadores y los directivos que fueran del termo azul. El termo rojo no lo debían coger los directivos ni los entrenadores. Ese era para los jugadores. ¿Y qué tenía? Café y agua. Ay, no, Sí, profe. usted se imagina. Sí, claro. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró ese paso suyo siendo el preparador con esos jugadores, conociéndolos? Porque la época que, al menos en la que yo estuve, póngale los años 90 al 95 más o menos, estaba usted y muy activo en esa época. O sea, ya habían pasado 10 años, más de Sí. 10 años de esa selección. Lo que pasa es que después de eso, bueno, tuve la suerte también, y hace un rato hablábamos del Coquito, un día cualquiera, yo tengo las 2 pensiones del magisterio, la pensión de gracia y la pensión de jubilación. Pero aparte, yo me pensioné en la Universidad Autónoma porque trabajé 27 años. Entonces yo tengo las 3 pensiones. Y resulta que un día cualquiera llegó José Luis Villamizar, de la UNAP, sí. de la UNAP, el de jefe de bienestar Sí, universitario. sí. El profesor Alberto Forero, y estábamos en la liga, dijo, a la orden. Digo, profesor, ¿me permite una palabrita aquí afuera? Y salimos los 3 ahí a las gradas del edificio. Y dijo, profesor, es que yo venía a ver si usted nos puede hacer el favor de dirigir el equipo de la UNAP. Ya nos veíamos. Y le dijo, no, yo no estoy para eso. Mire, dígale aquí al flaco, porque a mí me decía El flaco, sí, le decían el flaco. todos. Y dígale aquí al flaco. Y me dice, José Luis, ¿usted sí se hace cargo, profesor? Le dije, hágale. Dijo, lo espero mañana. Fui el 9 de marzo de 1982, creo, ¿sí? Y hasta los 27 años, con un contrato que me hicieron a término fijo de 1 año. Usted que es abogado sabe. A mí me hicieron un contrato a término fijo de 1 año. El primer año quedé campeón de interbarrios con la UNAP. Ya fue un éxito, Claro. porque la UNAP no le ganaba a nadie. Empezando que había que quitarle las cadenas y no digo las groserías que había que enseñarles porque era tú puedes y tú puedes. Sí, como dicen, pues dedo parado. Dedo parado y tú puedes, Pedrito, corra más. No, que aquí venga a ver arriba. Bueno, entonces empecé yo a gaminizarlos. Y cuando usted tiene jugadores de fútbol o equipos de fútbol conformados por gente gaminizada, esos son una raquera. Sin desayunar absolutamente nada, y usted viera lo que le meten de ganas. Sin desayunar. Y almuerzan cualquier cosita y por la tarde vuelven y dele. Pero si llama de aquí arriba, hay que llevarles el biberón y hay que llevarles un poco de cosas. Entonces, se presenta el fenómeno que me contratan por el año, y al año siguiente dije, bueno, ya trabajé 1 año por lo menos en la universidad, ¿sí? No, siguió Norberto Anaya trabajando, y allá estaba Fernando Ballesteros, Álvaro Cote,
Atahualpa Ibarra, Propia Atahualpa, sí. el de ciclismo Clímaco, estaba baloncesto, voleibol, esos. Y ellos tenían contrato a término indefinido. Mm, El que dio resultados en alguna época, pero con ropa prestada, fue Fernando Ballesteros, porque le trajeron los negros de San Andrés Islas. Y con eso quedó campeón. claro. Y cuando le quitaron la ropa, se quedó en peloto. Entonces ya no fue campeón. Entonces resulta que yo quedo campeón de Interbarrio. Al siguiente año me fue muy bien y quedé subcampeón de primera. Al siguiente año campeón de primera categoría y así sucesivamente estuve 7 años siendo campeón de primera categoría. Ya no lo sacaban. No me sacaban. Porque yo en la Universidad Autónoma, y esto lo digo pasito para que no lo escuche nadie, porque a ustedes no lo escucha casi nadie, Ni somos de la UNAP. ni son de la UNAP, en la UNAP no le paraban bolas si usted quedaba campeón o quedaba de último. Lo importante es la vida, ¿no? La universidad y el negocio. Claro. Lo importante es que usted, Oscar, tuviera un ambiente de deporte, porque usted es deportista. Ya había que tenerle el espacio para que, que es que usted es bailarina, había que hacerle un salón con música para que usted fuera y bailara y seguir teniendo unos 10 más. Y así, Claro. decir, bueno, pues yo les ayudé, pero después les hago semejante escándalo tan hijo de madre, perdóneme la palabra, con los interroscas de microfútbol. Yo participé. ¿Usted participó? ¿Usted jugaba? Claro. Sí. Vea, pues. Sí. Eso fue histórico. Ujú. Los estudiantes y jugadores de otras universidades iban y me decían que si podía jugar en alguno de los equipos. No puede, porque tiene que ser matriculado en la UNAP. Claro. Mis ojos, había estudiado Serrano, Gustavo Serrano, mis ojos, él estudió en la UNAP Derecho y quedó PFU y se fue para la Santo Tomás. Y cuando empezaron los interroscas renunció a la Santo Tomás y se fue para la UNAP. Y allá se hizo abogado. Ese equipo esos equipos de microfútbol de la UNAP que usted la conoció, Osquitar, era tan famoso que en todo Bucaramanga se sabía que existía un campeonato igual que en 1000 ciudades. Claro. Yo tenía 52 equipos y yo los dividía tipo mundial y eso yo hacía maravillas con ellos. Le sacaba hasta plata Claro. para contratar papayera, para contratar todo eso para la final y yo todo eso lo hacía y nombraba un grupo de 5 chinos para que manejaran toda la plata y eso. Oiga, profe, pero nos tiene que dar el secreto de la ubicuidad, ¿no? O sea, mire, la UNAD, acá el Bucaramanga, después la UCC. ¿Cómo se hace todo eso? No, eso se hace solo por el amor al fútbol, no más. Cuando usted ama el fútbol, usted como entrenadora lo trabaja aquí y acullá. Claro. Eso no tiene ningún problema. Entonces, así las cosas, empiezo yo a dar resultados. Tantos resultados di que los directivos acabaron con la cancha de microfútbol de ahí arriba del Sí. L Y, entonces y mandaron a hacer abajo. la cancha de abajo. De abajo, sí. Uy, nos quitamos de encima este loco con su gritería. Sí, me quitaron de encima. Sí. Y eso abajo era pólvora, llena de todo y no jodíamos a nadie. Sí. Eso era terrible. Entonces, de esa manera, voy sumando años y yo dije, mira, cogieron a Atahualpa, a todos y lo llamaron un año y le dijeron, profesores, en una reunión con nosotros, yo estaba ahí y a mí no me dijeron nada. Profesores, es que nosotros queremos proponerle, si usted, profesor Álvaro Cote o profesor Fernando Ballesteros, desean recibirnos una indemnización de 14 millones de pesos, 14.500.000 pesos, para que nos deje la cátedra y renuncie, porque queremos nombrar entrenadores por hora cátedra, por esa vaina. Era lógico. Claro. A mí nunca me dijeron nada. Nunca. Cuando yo dije, oiga, no me dijeron nada, pero es que se le olvidó al viejo. Cuando recibo una llamada de José Luis a la casa. Profe Norberto, que venga, que necesita hablar con usted el doctor Alberto Montoya Puyana. Usted dijo, me fui. No, mentira. Alberto Montoya fue el que me nombró, el que
me nombró como entrenador allá. El de después, uno gordito blanquito. Gabriel. Carlos, no, Ga- no, Carlos Gómez, No, Carlos Gómez era el rector del colegio. Ah, no. Carlos Gómez Albarracín. Sí, no. ¿Quién Yo era? estudié en el, Burgos. yo estudié en el Oga. Gabriel Burgos Mantilla. Ese. Yo estudié en el Instituto Caldas, entre otras cosas, donde queda la UNAP. Ahí, Sí. ahí es el bachillerato. En el bloque L. Ahí era. Bueno. Y me llama y me dice, profesor, es que nosotros pensamos una cosa muy diferente con usted, porque nosotros vemos, y yo, más de buena, Oscar, por culpa de ustedes, de todos los periodistas, porque cada vez que yo quedaba campeón, aparecía Norberto Anaya en Vanguardia. Claro. Lo nombraban en las emisoras, lo nombraban aquí y allá. Entonces yo dije, la de buenas, ¿no? Pues la de buenas no, decían lo que yo estaba Sí, el trabajo que me estaba estaban haciendo. reconociendo, Sí. claro. Y todo eso influyó para que me llamara y me dijo, esa es la primera vez que lloré y la última que lloré en la UNAP. Me llaman la rectoría y me dice, profesor, lo que pasa es que nosotros desistimos de los contratos de ta. Y en el caso suyo pensamos una cosa muy diferente. Le dije, sí, doctor, ¿qué quería? Y es que usted acaba de meter a un hijo, usted pagó la matrícula de su hijo. Le dije, sí, señor, entró a estudiar ingeniería mecatrónica. Digo, mire, profesor, usted me va a renunciar al contrato que tenemos, porque el suyo se volvió, ahí es donde le iba a decir, doctor, el contrato se vuelve indefinido. Se vuelve indefinido después de 3 seguidos definidos. Eso. Se vuelve indefinido, sí. O sea que yo ya llevaba como 20. Vea. Entonces, tenían era ¿Te animó? No, tenía que haberme escriturado unos árboles de ahí. ¿Sí? Bueno, en todo caso, llega y me dice, entonces nosotros pensamos, mire, profesor, yo tengo que pagarle a usted cesantías, tengo que pagarle a usted prestaciones y un poco de cosas, y no estamos en la capacidad de seguirle pagando esas prestaciones. No sé si usted nos acepte seguir trabajando con su fútbol aquí en la UNAV. Y yo le voy a dar la beca a su hijo para que estudie aquí. Dijo, profesor, es que para mí es mucho más fácil coger un pupitre y ponérselo al lado del que está de último allá a que escuche al profesor. El profesor da la clase para los 23 como para 24. Sí, claro. Así que le voy a dar la beca. Dijo, si quiere le hago las cuentas. Y se puso a hacerme las cuentas. ¿Sí? Y dijo, le tengo el salario que tengo, pero a contrato a término indefinido, a contrato a término fijo, ¿sí? Porque no fue por cátedra, sino a término fijo. ¿Sí? Otra vez. Y dijo, y se lo tengo así por el tiempo que dure. Y le dije, y si mi hijo llega a perder una materia, porque yo me acordaba del ICFES, y si mi hijo llega a perder una materia, dijo, no, hasta cuando se gradúe su hijo lo vamos a tener aquí a usted. Bien. Se me vienen las lágrimas y dije, doctor, ¿dónde le firmo? Porque me hizo la cuenta de lo que yo me ganaba, claro, y de lo que estaba perdiendo al hacer ese contrato, porque yo perdía una plata, pero no era, mejor dicho, lo que yo perdía no suplía los 4 millones de pesos larguitos que pagaba el semestre de Diego. A mí no me dan 4 millones de cesantía. Claro. No, nunca. Y así se graduó Diego, y ese año se graduó como en septiembre, octubre, algo así. Y ese año fui con mucho agradecimiento y le dije, doctor, mi hijo se graduó hasta aquí. Digo, eso sí ya es decisión suya. Le dije, sí, señor, no quiero trabajar más en el fútbol. Y hasta ahí fue mi fútbol también. No, yo no quería ya trabajar más. Claro. Yo ya tenía mis 2 pensiones. Y después cuando a mí me sacaron de Coldeporte porque a mí me pagaba la Secretaría de Educación. El ministerio, la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de Educación a través de la Alcaldía de Bucaramanga. Ese es un nombramiento y un pago que hacen. Entonces me dijeron, usted, es decir, me dicen, bueno, usted puede seguir trabajando hasta los 70 años. Y yo tenía 58. Y me llama, no, pero las pensiones ya las tenía. Ah, claro. Sino que yo tenía las 2 pensiones y el salario. Y yo podía seguir devengando ese salario hasta cuando. Así son los maestros. Sí. ¿Sí? Entonces yo me hice el pendejo y dije, no, pues voy a pensarlo.
cuando me llama Alfonso Prieto García y me dice, oiga, pues yo ya era profesor de la UCC. Yo ya trabajaba en administración de empresas. Yo soy especialista en formulación y evaluación de proyectos de la UNAM. Yo estudié administración educativa, todas especializaciones. Estudié docencia universitaria y administración deportiva de Pamplona. Entonces me dijo, yo tengo las 4 especializaciones. Ahí donde le pregunto lo del tiempo, ¿a qué horas hace uno todo eso? Eso sí, eso, un bobo con hambre es peligroso. Y cuando usted tiene hambre, se la rebusca de alguna manera, así toque robar. Y entonces resulta que ya en esas cosas yo le dije, ¿y cuánto? Dijo, ¿cuánto gana en el magisterio? En esa época. Le dije, yo estoy ganando 2.800.000 mensuales, pero yo tengo las 2 pensiones, doctor. Dijo, no importa, usted tiene sus 2 pensiones, yo no voy a pagar 3.400.000. Y se viene para acá, urgente, y me vine. Y ahí, después de ser profesor, ¿no? Sí. Me nombró director de bienestar universitario. Y ahí duré 6 años. A los 6 años, Amparito Tristancho, abogada, Sí. era mi secretaria. Y me dice, oiga, doctora, ¿usted por qué no lo han pensionado en lo de la UNAM? Porque es que me faltan no sé cuántas semanas. Y dijo, me da el lunes por la mañana, le dije, tómese todo el día. Y la mandé a que fuera a averiguar. Cuando llegó fue el martes. Mire, doctor, que firme aquí. ¿Y eso qué es? Dijo, la pensión. Dijo, le sobraron 120 semanas. Antes le sobraron. No lo tuvieron en cuenta lo del Atlético Bucaramanga, ni le tuvieron en cuenta, Eso. De la única parte donde me echaron del trabajo fue del Colegio Panamericano. Eso es de gringos. Sí. Sí. Florida. En Florida. Porque Norberto Anaya toda la vida fue amante del ejercicio, de poner a trabajar a la persona. Y allá llegaban con la guayabera blanca y jeans. Ese era el uniforme del Panamericano. Mister, buenos días. Mister, hoy no puedo hacer ejercicio, mister, porque mire, no traje el uniforme. No se preocupe, camine. Y les decía, vamos a tratar suavecito ahí, poquito ahí alrededor de la cancha. Yo iba con otra clase, pero ese día los ponía a trotar. Trote. Cuando ya los veía que estaban sudando, los tiraba a hacer abdominales. ¿Sí? Y poco a poco eso fue minando mi existencia en el Panamericano, hasta que un día me llamó la rectora y me dijo, profesor, es que resulta que usted está poniendo a hacer ejercicio a los muchachos con el uniforme de diario. Le dije, no, pero es que yo creo que ellos deben traer el uniforme de educación física. Claro. Sí, pero si no lo traen, toca que pasar. Pues, le dije, no. Le dije, no. Yo sí esa parte no, pero voy a seguir. Y seguí lo mismo. Y cuando terminó noviembre me dijeron, gracias, profesor, no podemos contratarlo más. Lo estaba torturando. Sí, esa fue la historia así a grandes rasgos de lo que pasó. El resto sí ha sido locuras. Vea, por ahí veo, entre todas las locuras, también parapente. ¿A qué horas empezó a meterse en ese rollo? Bueno, yo primero que todo me dediqué al fútbol. Cuando me salí del fútbol, un día cualquiera en la UNA precisamente, uno de los parapentistas famosos, piloto y profesor, me dijo, oiga, camine para que vuele, Giovanni Latorre. Y le dije, yo no he volado en esa falla, ni siquiera sé cómo es eso, si eso es un trapo o qué, o cómo es eso. Y me subí y me dijo, siete aquí, y me puso a mirar y tal. Y yo lo conozco a usted como berraco, a ver, venga, y me amarró. No. Y me amarró con él, claro, con piloto. Sí. Y me subió y me fui. Eso al principio me parecía que iba a volver a ganar el candidato de ahora. En todo caso, yo no hallaba qué hacer. Y cuando bajé, al rato, fuera de eso, el Giovanni es una grosería de profesor de parapente. Fue y me hizo 8 radicales. ¿Qué son los radicales? Lo suben a uno por arriba de 700 metros y empiezan a hacerle unos giros, ¿sí? Como en la licuadora. Y dele. Y uno mira para abajo y uno ya ve que se estrelló contra la tierra. Parece como si estuviera cayendo, sí. Y ya ve que se estrelló. Y cuando de pronto, listo, y lo fue frenando y lo fue cuando volteé a mirar, yo estaba muy lejos, pero el susto.
No, no. Y el otro fin de semana fui y me hizo otro vuelo. Ah, pero le quedó gustando. Así, claro, claro. Yo dije, no, yo me subo. Eso es de loco. Y me dijo, bueno, va a hacer el curso. Le dije, ¿cuánto vale? Le dije, ¿qué me va a pagar? Ni qué? Me hizo el curso y yo fui el primer parapentista de la familia. Por ahí salió, creo que en El Tiempo, no sé dónde, la familia de más parapentistas en Bucaramanga. Porque estaba mi sobrino Freddy, Mariela, Norma, Diego, yo, y Daniela nunca quiso aprender, pero cada rato la volaban. ¿Sí? Entonces, así fueron, y cuando yo vi que iban a sacar a uno de mis hijos, a Norma, a volar, que le ponen los radios y todo, usted va a acercar, eso, cuando uno está aprendiendo, uno está arriba y le dicen ríase y uno se ríe, porque hay que hacerle caso al Claro. porque yo casi no me río y me caigo. En el radio le van diciendo, dele izquierda, listo, dele derecha, suéltelo para que avance, y tal, y listo. Eso fue lo que pasó. Ahí, vea. Profe, bueno, un paréntesis pequeñito, devolvemos un poquito, es que me quedó sonando algo y pues solamente para que, Bueno, perdón, digamos usted... después del parapente, yo me bajé ya. me bajé del parapente y me subí a la Harley. Y yo fui harlista. Ay, no. Ah, sí, 10 claro, años. sí, me acuerdo. Yo fui harlista 10 años. Sí. Me bajé de la Harley y me subí a la bicicleta. Lo de Harley le gustaba también a Alfonso Prieto, ¿no? Claro, por ello fue. Sí. Y después me bajé de la bicicleta y me subía. No, mentira, me casé. Y lo ajuiciaron. Me ajuiciaron, sí. Eso fue. No, profe, que pues usted tocó algo y yo pues seguí, o sea, que usted siguiera hablando porque iba de corrido. Cuando usted habló algo que la pensión y que no la habían tenido en cuenta lo del Bucaramanga, me quedó, o sea, pero a usted se lo sumaron finalmente, Sí. lo del Bucaramanga. Sí, porque Amparo fue los encontró las semanas. Y sí habían cotizado. Ah, pero Pero era no por eso, figuraban. porque sí porque es que el resto, muy de buenas, nadie. porque al resto ni siquiera le cotizaron. No. Usted sí en ese sentido, por eso me quedó sonando Sí. esa partecita, Sí. porque el resto de muchos jugadores que por sus manos pasaron muchísimos, la gran mayoría, casi que el 100%, no les cotizaron pensión, y esa es la situación que en este momento pues están viviendo. Profe, en la selección Santander, porque fue donde usted más, digamos, más le quedaron cosas, le quedaron situaciones, y hace un rato hablábamos de, por ejemplo, el famoso gol olímpico de Fernelli. Yo no sé si usted se acuerda, porque a mí también me quedó sonando en esa oportunidad. Ustedes tuvieron una situación jugando contra las Fuerzas Armadas en Bogotá. Sí, pero creo eso que hubo algo. fue por culpa del Coco que se puso a tomar fotos en el Cantón. Ah, Sí, esa es la cancha del Cantón. sí, Y el Coco tomando fotos pero del partido. sí. Y cuando le llegaron y se lo iban a llevar, le dije, espere, si quiere llévense la cámara y borren eso. Está tomando fotos del partido. Ah, es que aquí no se puede tomar fotos. Y eso fue complicado. Sí. Fue complicado. Y ese día ganó Santander allá. Sí, claro, en el Cantón ganamos. Y otro día también complicado fue cuando llegaron por el Coco. En otra cancha, en Bogotá y después en Medellín. Que le iban a... Sí. Ave María. Porque por allá metió la cosita aquella donde no debía y nació una niña Ay, Dios. y tocaba hacerse cargo de eso. Ay. Y vinieron los hermanos a Bogotá. Y Héctor Garrido se les paró, como Héctor Garrido. Les paró y le dije, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema? Y llegó y dijo, camine, profe. Y lo empujó y lo metió al camerino y lo salvó. En Medellín lo mismo, pero ya fueron la mayoría de los jugadores. Ay, vea. Pero eso lo estuvieron buscando para Sí. para Para cobrar. que respondiera. Sí, y como el Coco es como es, no iba a responder. Oiga, profe, y ese paso, bueno, por el fútbol, el parapente, la docencia, los harlistas y demás amigos que van quedando, no sé de pronto quiénes recuerden en ese momento que ya no estén y con cuáles sigue compartiendo. No. Martica, esa pregunta es completamente difícil de contestar, porque es que en el fútbol amigos son todos, ¿no? Y uno no sabe cuál es mejor que el otro. Uno sí recuerda jugadores que todavía lo llaman a uno, como el Pirata, como Manuel Peña, como todos ellos que lo llaman a uno y lo tienen como, todavía nos reunimos, los de la selección campeona nos reunimos en almuerzos. Entonces nosotros sí, muchos recuerdos, y uno que se fue, que lo sufrimos mucho, fue Carlitos Arenas. Era el papá de la selección, era el papá de nosotros. Sí. Era el papá de nosotros. Y para que se ría Martica, que usted dice, ¿y de dónde sacaba tiempo? En el almacén de muebles de Carlos Arenas,
yo iba por las tardes cuando no tenía trabajo Oiga, eso. y me ponía a armar estantería de esa de metal que es con entre sí, paños sí. y con tornillos y me pagaba 120 pesos por cada uno en esa época. No. Y yo armaba 15, 20 en toda la tarde. Vea. Se me hacía ganaba la una- plática, ¿ves? Claro, Sí, sí, claro, eso sí me salieron ampollas, pero en la lengua y en la garganta para echar cerveza no me salieron ampollas. Oiga, y don Carlitos también otra fuente Uy, espectacular, Carlos ¿no? Y Arenas, Oscar sí, también, sí, el hijo, terrible. los recordamos Oscar demasiado, Arenas, sí, toda Oiga, la vida. profe, yo vi jugar muy poco a Manuel Francisco porque creo que él fue antes, o era, Se fue para Estados Unidos. Sí, pero siempre escuché, como después el goleador fue Alfredo, siempre escuché, oiga, y es que Manuel Francisco era mejor que Alfredo, porque Manuel era delantero, creo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces me decían, Manuel Francisco que fue para Estados Unidos, por donde se hubiera quedado hubiera sido mejor dicho, porque era, no sé, no lo vi jugar completamente a Manuel. Los dos eran 9. Lo que pasa es que yo no le encuentro ninguna diferencia, porque la fuerza de Manuel Francisco Peña era terrible. Un cuerpo, pero la fuerza del Pirata Ferrer era impresionante. Entonces Claro. uno no encuentra, de pronto sí, un poquito más de habilidad con el balón de Manuel Francisco Peña. Porque el Pirata arrancaba y ojalá no me salga ninguno para driblarlo. Pero cuando arrancaba eso, Sí. los penales, iba a cobrar los penales y nosotros con el coco, con todo era, Manuel. Dios mío, que vaya para la portería, Dios mío, que vaya, desde que fuera para la portería Era era gol. gol. Sí. Y que no lo botara porque eso era para abrirle un hueco en el pecho al arquero. Sí, le pegaba duro, ¿no? Uy. Sí. Demasiado. Sí. Lo que hemos dicho de jugadores hasta del mundial, ¿no? Un estilo Haaland, que usa con el balón no lo ve, pero cuando mete, la mete. Profe, vamos ya, yo creo que toca invitar al profe otra vez. No, porque claro que sí. Cuando Imagínese quieran, la... cuando quieran, porque Pero no nos vaya a cobrar, porque No, ya tiene no, tres no, pensiones. No. Lo mío es cortesía. No, Profe, le tenemos un detallito para que hablemos rápidamente Tranquila, dos temitas. Martica, Mira, cuando quieran yo vengo, oye, Antes- porque falta mucho. Uy, No, pero mejor imagínese dicho, usted. antes de cambiar el tema, espérame, Marta, porque es que esta pregunta se la hice a otro técnico del fútbol santandereano. Han pasado muchos jugadores santanderianos, profe, unos llegaron, gracias a Dios, al fútbol colombiano, otros quizá pues no tanto. Si usted tuviera que armar hoy una selección Santander, ¿sí? De jugadores que llegaron al fútbol profesional, ¿cuál sería su selección? ¿Cuál sería en Con qué lo que usted sentido? conoció, o sea, Armarlos arme de una diferentes selección épocas. Santander, la Sí. selección De hoy un en equipo, día. un equipo. De No, lo o que sea, usted estuvo. Yo no armaría un equipo. Yo volvería a hacer la convocatoria por radio, prensa, donde Sí. a que todos los que se sientan con capacidades de integrar Sí. una selección vayan. Porque es que Pedro Pataquiva, que vive en aquella loma, escuchó por radio, pero él no tiene nexos para poder ir. Entonces, que vaya a la Marte. No tiene la palanca. Y sí tiene Sí. las capacidades para jugar fútbol. Y entonces vuelve a aparecer el fenómeno de las mujeres hermosas que tienen los campos de Bucaramanga, en donde hay que enseñarlas a montar en zapatillas para que muestren en Cartagena el reinado. Aparte que esas sí son mis. Sí. Pero, profe, de los que fueron jugadores que usted manejó, de todos, usted tuviera que, no, el arquero fulanito y ustedes armar el grupo, armar Los que pasaron por sus equipo, manos. armar un equipo. Sí, lo que pasa es que hay volantes 10 en la selección Santander. Es jodido porque el paquete César Riveros entraba a los segundos tiempos y hacía gol. Esa era la tónica. Pero si yo tuviera que armar, por ejemplo, un volante 10, ahí me quedaría loco porque yo estaría con Carlos Soler, estaría con otro volante 10, Jorge Bedoya. Muy buen jugador. Sí, otro volante 10, la Marranita Beltrán, ¿Carlos? Carlos Beltrán, otro y así. No es volante 10 el que tenga habilidad para driblar. No, porque llevamos un jugador de microfútbol. Ah, claro. El volante 10 es el que además de tener esa habilidad, tiene la habilidad de penetrar ese balón por el huequito que había, por ahí la metió para que el delantero la meta. Como los que hizo Messi ayer. Así no sea su favorito. No. A Dios lo que es de Dios, ya Messi que vaya al carajo. No, mentiras. Bien. No, Oiga, excelente. profe, pero Oscar Muñoz creo que era el 10 de la perdón, selección, se me olvidó. Oscar Oscar Muñoz era muy bueno, Sí. supremamente bueno. De hecho, Papo Flores le entregó la camiseta en el estadio en un partido. Sí.
Sí. No, yo sí decía, mire, le tenemos el detallito, es una banderita de Colombia, la estábamos ¡Ay, entregando caramba! cuando Colombia estaba todavía con aspiraciones de llegar a una fase más en el Mundial. Quiero escuchar su opinión de este equipo de Colombia. El equipo de Colombia es muy bueno hasta que empezó la eliminatoria. ¿Qué pasó? Que nosotros los técnicos somos los topos del fútbol, cercos como nadie. Ujú. Y si a mí ustedes dicen aquí en sus micrófonos que no debo llevar a Borré, los llevo, sabiendo que Borré no servía para nada. Y eso fue lo que hicieron con Borré. Borré no servía para nada. Bórrelo. Era para borrarlo. Y al fin lo borró de tanto darle. Sí, sí. Pero además, si es un técnico, debe estar absolutamente seguro cómo están las condiciones físico-atléticas de Luis Díaz, porque llegó reventado, James Rodríguez, y James Rodríguez no era para la selección. Yo no sé por qué carajo se les metió en el fútbol desde Gabriel Ochoa Uribe que los futbolistas deben ser altos. ¿Y Maradona qué? ¿Sí? Entonces les pregunto, ¿y Pelé qué? Y sigo preguntándoles muchas, pero La pulguita. la pulguita, y cualquiera, Quinterito, en esto último era mejor que James. Había que poner, pero Y es que como es cuando política entró, también. Sí, Sí. es política. Cuando Es entró política. Quintero mejoró la selección y fue cuando No, hicieron los las goles. veces que entró. Claro. Pero esto es de política, ¿no? No saquemos a James porque manda Trump otra carta diciendo que... ¿sí? Ya lo veo por qué lado es. No, y Martica, le digo lo último. Eso me pareció a mí la ridiculez más grande que pueda haber existido en la historia del fútbol. Que un presidente le haga quitar una tarjeta roja a un jugador. Ay. Eso sí, no puede tener... Mejor dicho, mañana llega aquí el presidente actual y dice que no, que al Bucaramanga hay que eliminarle no sé qué. No, un momentico, usted vaya allá. Sí, claro, No, claro. el presidente actual hablando de pensiones debería decir que le paguen las pensiones a los que no les han pagado. Eso sí sería muy bueno. Eso sí sería muy bueno. Oiga, profe, vea, y nos hizo falta lo de la parte de la ortografía, que usted la maneja, lo de la No, parte y mire, no, comprometámoslo de una vez. yo- Claro. cuando ustedes me digan, yo vengo. De hoy en 8 días. Yo les digo claramente cosas que yo hablaba con Osquita la otra vez, que a mí me parece, ridículo no, son comparaciones que hacen los comentaristas y los narradores, ¿no? Cuando dice que infló la red, yo quisiera saber cómo se infla una red que es sí. puro huecos. Sí, sí, Las sí. redes son puro huecos, Sí, pero sí, infló sí. la red. Sí. Y otro, yo no he podido entender cómo eso saque de banda. Yo no veo que saquen el balón, antes lo meten. Sí, sí, sí. Mete de banda, no saque, Sí, entonces, sí. juegue desde la línea. Mm. Ah, no, es que el que va a estar entre los tres palos, y ese equipo está viejo, todavía ponen maderas, Ujú. ¿sí? Los tres palos y son de estos, Sí. ¿sí? No, invitémoslo, Y ¿verdad? así, Porque miren los temas. muchos que... Claro. que- No le Oiga, pregunté, ¿sabe qué? ¿Cómo celebró o no celebró esa estrella del Bucaramanga? Porque imagino que todos los que hemos sido hinchas o han estado vinculados o algo. No, me tocaba celebrarlo porque la hincha número 1, Ah, gracias a Dios. terrible, y mi hijo y mi hija, inamovibles. Entonces, no, búscalo. Lástima que se haya ido Dudamel, porque, entre otras cosas, alguna vez un técnico famoso dijo que el técnico en un equipo de fútbol es una figura pasajera y es un accidente. ¿Sí? Puede que tenga alguna razón en lo que a él le competía. A mí no. ¿Por qué? Porque los mismos jugadores que cogió Pedro Pataquiva después quedaron de últimos. Ujú. ¿Sí? Y son los mismos jugadores. Mm. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el asunto? La cabeza al técnico. No, y la lengüita. Mm. Cuando usted en la clase, en un salón, le dice a los estudiantes que 2 más 2 son 5 y lo dice con energía y lo demuestra y todo, los chinos se van por Lo la calle creen. diciendo, y yo que estaba pensando que eran 4. Mm. Sí, Oiga, sí, sí. profe, Es pero el poder de convicción que tenga la persona. Claro. ahí para ustedes dos que no van por Argentina, pero tenemos ahí unos argentinitos que han sido alguito en el Bucaramanga, un tal Montanini, un tal Miguel Osvaldo, un Sí, tal sí. Ramoa y un tal Sambuesa que le debemos Sí. también parte de esa estrella, ¿no? Sí, claro, pero ellos no vinieron con el pasaje pago por ¿cómo es que se llama? ¿Yani? ¿Por qué? Gianni Infantino. Sí. Ajá. Ah, Es eso. no. Él a la final va a jugar Infantino contra España.
No, en España que se tenga de ustedes atrás. pueden saber y son hombres, pueden saber más de fútbol que yo, pero yo no creo. Por ahí lo de la patadita, no, la restregada de Guayo de Messi, esa es la Ni única. amarilla, El ni resto, falta, nada, ni del falta. resto, no, por Sí, eso, no. esa se la acepto, pero el resto que digan que le han regalado, no. Sí, Y claro. ese coraje frente a Egipto, mire ayer también perdiendo, no, o sea, la verdad, nos vamos. Que vas que es un equipo también de buenas, también hay que decir, juega Sí. bien, juega, pero también Y también tienen coraje, por no decir Oiga, más. Osquitar y Martica, yo les quedo supremamente agradecido por su invitación. No, a usted, profe, y bueno, entonces quedamos pendientes para una, Sí, porque veo que faltar un cuadramos, tema. Claro que sí. Usted se sabe los nombres de las avenidas, de las carreras de León Gedón. Claro. Eso es importante que la gente de Bucaramanga, siendo santa, y dicen, soy santandereano, y no se la sabe. Le digo una nomás. El Parque San Francisco le dice San Francisco que queda frente a la iglesia de San Francisco y se llama el Parque Camacho Carreño. Vea. Como cuando uno habla del Vea, Parque El Solón Parque de la Wilches. Libertad. Parque Solón Wilches, ¿dónde queda? El Parque Solo Huiche, déjeme, yo me acuerdo. ¿No es el de la 27? No. No sé cuál es el parque. Carrera 27A con 40 y eso es en, Sí. frente a el San pequeñito. Pedro. Sí, pero es que yo no me sé los nombres. Yo lo que me sé son las correcciones que ha habido. Ah, ya. Las Oye. correcciones. Porque, por ejemplo, el Parque La Concordia, lo pusieron Parque La Concordia porque era la plaza de mercado La Concordia. ¿Sí? Pero ese tiene otro nombre. ¿Y por qué? Ese se llama Parque La Concordia porque en donde está la plaza de mercado La Concordia, Había una cárcel antes. la cárcel La Libertad. Ah, ya. No, pero es que Vea. hay muchas cosas, ¿no? Cuando usted habla, la 27 tiene nombre de una persona, no me acuerdo en este momento. Sí, ¿Cómo creo que es que es, se creo que es llama? algo así como Sorzano González, como el parque, Sí, el, sí, San parque Pío. el parque San Pío, Guillermo porque queda Sorzano. frente a la iglesia de San Pío. La Sí. 36. Y el parque Sorzano González. Sí. Sí, todas. Y así por el estilo. Vea usted. Profe, gracias por venir. No, Mire, no. queda recomprometido con esa gente que lo vio, con los que lo van a ver cuando repliquemos en diferentes redes sociales. Cuando Y quieran qué me llaman gusto. y yo con mucho gusto estaría aquí porque me encanta hablar de la historia de esa. Listo, profe. Ni le preguntamos Muy a amable. quién le va el domingo, ¿no? Cualquiera que no sea Argentina. No se vale. Estamos Allá, iguales, nuestro estamos joven iguales. productor, desde el inicio, el segundo era Argentina. O sea, la segunda opción, ¿no? Ah, cualquiera de los dos. Ah, él trabaja con empresa española, entonces ni modos. Yo sí iré por Argentina, le haremos barras, sobre todo porque vamos alcanzando a Brasil, ya serían 4. Qué maravilla. ¿El joven por quién va? Ni le Lo pregunto. mismo que dijo el profe, cualquiera menos argentino. Sí. No, vamos. Campeón. Profe, muchas gracias y por aquí, bienvenido cuando quiera. Gracias a ustedes, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes. Recuerden que el domingo hay final de fútbol. El 20 para que luzca esa banderita de Colombia, estaremos celebrando el cumpleaños de nuestro país. Creo que no hay marcha este año, ¿no? No escuché ni he visto que hayan ensayos, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Y el martes 21 nos veremos aquí nuevamente. Nuestro productor Joel González, nuestro compañero abogado y comunicador Oscar Javier Gómez y Marta Isabel Martínez. Nos vemos el martes.